Bueno, a mí me toca dar esta clase que me pasaron el Power, así que por ahí voy a ir mirando. Eh, Les voy a ir diciendo lo que es importante y hay algunas cosas que a mi criterio había que agregar a los datos que están acá. ¿Qué conocen de la enfermedad ulcerosa? ¿Qué es una úlcera primero? ¿Eh? ¿Lesión en la mucosa de qué? Bien, depende del sitio, puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una úlcera? Uno infeccioso, que va a ser el Helicobacter pylori, que desde ya tienen que saber todo de la bacteria, el tamaño, el color, la tinción, ¿sí? ¿Cómo la busco? ¿Con qué la trato? ¿Qué otra causa? Consumo de AINES. El tabaco, el alcohol. ¿Y qué más algo que es frecuente? Los AINES, ¿sí? Por ahí uno toma, no sé, por algún dolor, diclofenac, ketorolac, y no nos acordamos de que tiene un efecto secundario que es importante y que puede complicar. Bueno, ¿y por qué trataremos las úlceras? ¿Por qué les damos tanta importancia, aparte de que molestan al paciente? Bien, puede malignizar, eso es la mayor complicación que puede tener. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ¿cuál sería el motivo de consulta de un paciente con una úlcera? Dolor. ¿Dónde? Dolor en epigastrio. ¿Qué más? Que puede estar o no relacionado con la comida. Dispepsia, que engloba ¿qué? ¿Qué es la dispepsia en sí? Pesadez, ardor o quemazón, distensión, eructos, ¿sí? Todo eso lo englobamos como dispepsia. Es el paciente que come, se le infla la panza y empieza a sentirse mal, ¿sí? Bueno, uno de los motivos de consulta, el principal sería el dolor. Bueno, como dijimos, la úlcera, ¿sí? Se refiere a úlceras en el estómago, duodeno, o puede ser en ambos órganos. Se puede desarrollar en cualquier porción del tracto gastrointestinal que esté expuesta al ácido, ¿sí? A una concentración, obviamente, y en un tiempo suficiente, es decir, bastante exposición. ¿Cuál es la fisiopatología? Los factores protectores son vencidos, ¿sí? Por los agentes causales, es decir, que el mecanismo de defensa de la mucosa es excedido por lo que son los agentes agresivos, que son todos los que nombramos. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene la mucosa gástrica para protegerse? Van a ser el mucus, ¿sí? Que tiene una, como van a ir viendo, tiene una capa de agua y bicarbonato. Eso atrae el agua y evita el jugo, la acidez. Y además tiene glucoproteínas que forman una barrera y que van a ser el otro factor protector. Sería como lo que se nombra como fosfolípidos tensioactivos, que forman una capa hidrófoba, ¿sí? Y repelen a la acidez. Otro de los mecanismos defensivos van a ser las células de la superficie, que repelen el ácido, y después el flujo sanguíneo que atrae, que obviamente, que provee la parte de energía, los sustratos para lo que son las células parietales y el desarrollo de las funciones protectoras, que van a ser el mucus principalmente y el bicarbonato. Y después tenemos las prostaglandinas, que son otro de los mecanismos defensivos, que son los que van a estimular la producción. ¿Cuáles son los factores de riesgo, los factores predisponentes para desarrollar la úlcera? Como dijimos, el infeccioso Helicobacter pylori, que después ustedes van a leer, que hay un tipo, digamos, hay poblaciones que están más predispuestas, ¿saben cuáles son? ¿Mm? Bien, bajo nivel socioeconómico, tiene mayor prevalencia por una cuestión de alimentación.
Hay una edad que es frecuente, ¿sí? Más que nada en adultos jóvenes entre los 30 y 50 años. Y después, como dijimos, el consumo de AINES, la hipersecreción gástrica, que puede ser por alguna situación específica, por algún fármaco que no sea un AINES, o por situaciones de estrés, por ejemplo, grandes quemaduras, internación prolongada, cirugías, el estrés, que le vamos a llamar las úlceras por estrés, otras enfermedades predisponentes, y las úlceras por estrés que ya dijimos. Otros factores predisponentes que son menos frecuentes es el gastrinoma, que vendría a ser un tumor, la hiperplasia o hiperfunción de las células G, que son las que secretan la gastrina, infecciones virales, radiación o quimioterapia, fármacos distintos a los AINES, que pueden ser los quimioterápicos, los suplementos de potasio, y obviamente lo que es el tabaco, porque retrasa lo que es la cicatrización y altera el flujo sanguíneo para la que es la revitalización de la mucosa gástrica. Y el alcohol por el mismo motivo. Y yo agregaría el café, ¿sí? Café, mate, té, lo mismo. Bien, en cuanto a lo que son las úlceras provocadas por AINES, lo que decimos antiinflamatorios no esteroides, se da más que nada, bueno, como dijimos, por una alteración en lo que es la reparación de la mucosa. Que eso es causado porque los AINES interrumpen, vamos, está más adelante, todos estos efectos que no sabía que tenía, bueno, lo que hacen los AINES sobre la mucosa del estómago es, por un lado, generar la disminución de las prostaglandinas. Eso sería lo más importante. Como no tengo prostaglandinas, no tengo estimulación para la secreción de mucus y reparación de las células gástricas. A eso a su vez genera alteración en la secreción del ácido clorhídrico, disminución de la mucina, disminución del bicarbonato y disminución de la capa fosfolipídica que dijimos que actuaba como un repelente frente al jugo ácido. Los AINES tienen una lesión directa, como dice ahí, que es mediada por un efecto tópico, por irritación de la droga, que son cuando uno hace la endoscopía, se ven como lesiones agudas, que van a ser erosiones, petequias o pequeñas hemorragias sobre la capa superficial. No suelen tener significado clínico, es decir, que el paciente no presenta síntomas, que eso le puede pasar a cualquier persona que durante 5 días o 10 días consume un AINES por una causa específica, ¿sí? Por más que el paciente no presente los síntomas, la mucosa se está lesionando. Y la secundaria o indirecta, que sería más sistémica, es donde se afecta la secreción de las prostaglandinas. Bien, dentro de las úlceras, que dijimos que pueden ser úlceras gástricas o duodenales, ¿cuál es la más frecuente? O pueden ser en ambas regiones. La duodenal es la más frecuente, perfecto. ¿Cuál es el motivo de consulta? Entonces, como me habían dicho, principal, cuando no está complicada, es el dolor en el epigástrico. Les voy a sacar, así no leen, ¿qué características tiene una versus la otra? ¿Y por qué? Ahora sí, a ver, para los que todos entendieron, ¿se escuchó atrás? Una duele cuando el paciente come y otra duele cuando el paciente está en ayunas o post-ingesta, digamos a las 3, 4 horas de la ingesta. O comúnmente se dice que lo despierta en la madrugada. ¿A qué se debe que una duele así y la otra de la otra forma? Bien, de acuerdo a la acidez que hay en el medio. ¿Estamos? Bien, la úlcera duodenal es de dolor tipo quemante o punzante en el epigastrio. Suele ser pasada la ingesta, más o menos a las 3 o 4 horas, y se va a aliviar con el consumo de antiácidos, porque bajo la acidez, o la presencia de alimentos.
varios pacientes dicen que el dolor lo despierta por la noche debido al tiempo que está sin comer durante esas horas, y no suele estar relacionada a la pérdida de apetito o a la pérdida de peso. Mientras que la úlcera gástrica, cuando no está complicada, también es un dolor quemante o punzante en el epigastrio, o sea, en el mismo lugar, pero aparece apenas el paciente termina de comer. ¿Y por qué será? Porque ahí dice que la ingesta precipita el dolor. Perfecto. Alimento más ácido gástrico, la úlcera duele más. Muy pocos pacientes dicen que el dolor lo despierta a la noche por esto que decimos, porque está relacionado, salvo que coma y se duerma enseguida, no es un paciente que va a tener dolor a mitad de madrugada o con el ayuno prolongado, sería. Y sí está relacionada con la anorexia y la pérdida de peso, porque si el paciente tiene las molestias cuando come, su principal opción va a ser dejo de comer. ¿Sí? Y bueno, y puede haber descenso de peso de acuerdo al tiempo de evolución. Pero eso nunca lo vamos a ver con el otro paciente. El otro paciente come lo más bien y cuando no come se siente mal. O sea, todo lo contrario. Bien, dentro de las úlceras lo que decíamos que la mayor complicación puede ser que evolucione a una neoplasia. Por eso todas las úlceras, todos los pacientes que tienen úlcera, tienen que tener una biopsia para evaluar si hay o no malignidad. ¿Cómo estudiaría un paciente que viene con esta clínica? Llega un paciente a la consulta, tiene dolor en el epigastrio, aumenta cuando come, no está comiendo, bajó de peso en el último mes. Un laboratorio, ¿qué le pedirían? ¿Sí? Acá están pidiendo un hemograma para evaluar rojos y blancos. ¿De qué serviría? Si tengo anemia puede ser un signo indirecto o una infección. Bien, lo pedimos, pero no nos va a hacer diagnóstico, pero va a ayudar. ¿Qué más? Una seriada, esófago, gasto. Bien, puedo pedir, si tengo la posibilidad, una seriada de esófago gastroduodenal, o el método de elección, ¿cuál va a ser? La endoscopía, es ir y mirar qué pasa ahí adentro. Entonces, el estudio de elección va a ser lo que se conoce como VEDA, videoendoscopía digestiva alta, que permite ver en directo y a la vez nos permite tomar biopsias, ya sea para anatomía patológica y evaluar si hay malignidad, o evaluar la parte de infección. Es decir, evaluar si hay o no Helicobacter pylori. El procedimiento es sencillo, no requiere anestesia general, salvo excepción. El paciente se lo seda y se procede con el estudio. Y lo que se hace es evaluar todo el tubo digestivo, desde esófago hasta más o menos segunda porción de duodeno. Y lo que se evalúa es las paredes, que tienen que ser rojas, brillantes y no deben presentar ninguna lesión. Y en cuanto aparece alguna lesión, ahí se toma biopsia y después se manda a cultivo. ¿Qué tipos de lesiones puedo ver? No sé si con la luz se llega a apreciar, pero hay distintos tipos de úlcera. Las úlceras benignas son úlceras pequeñas y tienen más que nada el fondo blanco, ¿sí? No son profundas y con fondo blanquecino. Sí, me habla de úlcera inflamatoria, lo que voy a ver es que los pliegues están más engrosados, como sería la primera foto, y esos pliegues llegan hasta el fondo de la úlcera. Esas úlceras son las que tengo que empezar a prestar atención. De cualquiera de esas lesiones, con el mismo endoscopio, se toma una muestra y después se manda a analizar. Bueno, y obviamente las lesiones que son malignas tienen su característica, que tienen los bordes irregulares, asimétricos, puede haber nódulos, y hay como una masa rodeando a la úlcera.
el especialista que está entrenado en hacer endoscopías, ya cuando ve la forma que tiene la úlcera, más o menos sabe si tiende a ser maligna o es una úlcera benigna. Bien, siempre que un paciente tiene una úlcera y después y no es maligna y hacemos el tratamiento, se aconseja a las 8 semanas, a los 2 meses, repetir el estudio para evaluar si fue o no efectivo. Si persiste, a las 8 semanas de haber hecho el tratamiento, se debe tomar una nueva biopsia. Es decir, que por ahí me dio una úlcera inflamatoria, hago el tratamiento y a los 2 meses, cuando evalúo o hago el control, tomo una nueva biopsia y ahí sí es positiva para células malignas. Es decir, que las úlceras hay que seguirlas, siempre después del tratamiento, por más de que sean negativas, tengo que hacer un control. Otro de los métodos de estudio, como habían nombrado, es la seriada esófago-gastroduodenal, que es la técnica de doble contraste. O sea, lo que tiene de bueno es que veo la ubicación de la úlcera, la voy a usar para pacientes que tienen algún tipo de contraindicación para hacer la videoendoscopía o que se niegan para hacerlo. Puedo evaluar si está la úlcera o no, pero en este caso no voy a poder tomar muestra ni para Helicobacter pylori, ni para anatomía patológica. Bueno, las úlceras, las pépticas, se localizan en el estómago, cerca del píloro. Cuando son benignas, la úlcera está más que nada proyectada en lo que es la pared del estómago, ahora vamos a ver una foto, y los pliegues son leves, son irradiados y llegan hasta la base. ¿Sí? ¿Qué más de esto? Bien, esto habla toda la descripción de la úlcera. Es decir, cuando tengo una seriada de esófago gastroduodenal, lo que hace el paciente es tomar el contraste y lo que debería ver es que todo el estómago, la cámara gástrica se llena y obviamente donde está la úlcera queda sin tinción y queda la tinción en la base. Es como si tuviese un pocito, pasa todo el contraste y donde está la úlcera, el contraste queda solo en la base. Y va a tener también, como ven en la foto de la izquierda, va a ir tiniendo los pliegues donde se va depositando el contraste. Si yo veo que esos pliegues llegan hasta la base, puedo intuir que es una úlcera inflamatoria. Si esos pliegues son muchos y no llegan hasta la base, suele estar relacionado con úlceras malignas. Y la úlcera duodenal está, obviamente, pasando el píloro y suele estar en la primera o segunda porción del duodeno. La endoscopía versus el estudio de imágenes, obviamente que es mucho más sensible y específico el estudio endoscópico, tiene mayor exactitud y puedo tomar muestras. Diagnósticos diferenciales para hacer cuando un paciente tiene una úlcera es que no sea una enfermedad por reflujo, que tenga dispepsia secundaria de alguno de los fármacos que está consumiendo, suele mostrarse mucho o verse mucho con los antibióticos, que tenga alguna gastritis, ¿sí? Erosiva por aire, por alcohol, por café, que sea una neoplasia, eso más que nada en pacientes mayores de 40 años, que sea infecciosa, pero por tuberculosis o por algún virus como el citomegalovirus, o el Epstein-Barr o sífilis. Enfermedades granulomatosas que pueden ser las inflamatorias como enfermedad de Crohn o la sarcoidosis, y después de secundario patologías del páncreas o la vía biliar o por una isquemia intestinal. Dentro de las infecciosas no producidas por Helicobacter pylori van a encontrar una larga lista, que son las que ya nombramos recién, los fármacos más frecuentes, la isquemia, la radioterapia o las enfermedades inflamatorias. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la úlcera? Bien, una que dijimos que sería como la peor, la malignidad, ¿sí? Bien, y antes de llegar a ser maligna, otras complicaciones importantes
¿Cómo? Puede generar anemia, La perforación, profe. que se perforen, que sangren, ¿qué más? Hemorragia. Puede generar una obstrucción si están cerca del píloro. Pueden estenosar y generar obstrucción. ¿Y qué más? Podría peritonitis, y lo otro que pueden hacer es adherirse a los órganos vecinos y hacer fístulas. Bien, entonces, complicaciones: hemorragia digestiva, perforación, que ahí nos va a dar una peritonitis. Obviamente la clínica del paciente no va a ser dolor abdominal relacionado con la comida, sino que va a ser otro tipo de paciente el que llega a la consulta. Signos de perforación de una úlcera, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué encontrarían? Ya vieron ahí la placa, pero ¿qué es lo que les haría sospechar que se perforó? Neumoperitoneo. ¿Cómo lo buscan al neumoperitoneo? Si no tengo radiografía, timpanismo, ¿a dónde? Bien, en los hipocondrios, que suelen ser zonas mates a la percusión. Y después, eso es el signo de ello. Y cuando hago la placa, lo que veo es aire entre el diafragma y el hígado, ¿sí? Ese es el signo o la joroba. Obviamente que este paciente no va a ir caminando a hacerse la radiografía, sino que es un paciente que puede estar hasta chocado. Otra de las complicaciones que yo les decía es la penetración, más que nada a los órganos vecinos. Se da porque se perfora y fistuliza hacia un órgano vecino. El dolor va a ser de otro tipo, no va a estar relacionado con la ingesta, puede tener irradiación a la espalda por afectar el retroperitoneo, puede haber sangrados, hemorragia, o sea, anemia, pérdida de peso y alteraciones en lo que es la secreción de amilasa. Y lo que decían es estenosar. Pero estenosar, o sea, lo que se ve más frecuente es que si la úlcera está en la zona del píloro, que es donde desemboca la cámara gástrica, y se fibrosa y estenosa, genera lo que se llama el síndrome pilórico o la estenosis pilórica. ¿Qué le va a pasar a este paciente si tiene un stop ahí? ¿Qué pasa vieron que el tubo digestivo es como toda una manguerita, ¿sí? Si yo cierro en un lugar. Va a tener náuseas y vómitos. Bien, náuseas y vómitos. ¿Y con qué se van a relacionar las náuseas y vómitos? Con la comida. El paciente come, se distiende y vomita, ¿sí? O si no vomita y yo percuto el epigastrio, ¿qué voy a encontrar? El chapoteo gástrico. ¿Y qué es el chapoteo gástrico? Voy a sentir la presencia de alimentos, ¿sí? Se le llama chapoteo gástrico a la maniobra y es cuando percuto el epigastrio, es como que percuto un vaso con agua dentro, siento el gluc, 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 ¿sí? Como el contenido que no se digirió, o sea, no se vomitó y que quedó ahí y que no pasa hacia el intestino. Eso se llama el chapoteo gástrico. Obviamente no pasa de un día para el otro, sino que el paciente, los síntomas van progresando hasta que llega a la consulta. Es decir, que ya llegó con anorexia, con vómitos postprandiales, con pérdida de peso, y en el examen físico encuentro el chapoteo gástrico. Bien. Esta es una imagen de una seriada con contraste oral, y lo que van a ver es que se tiñe toda la cámara gástrica, el paciente tomó su contraste, y cuando tiene que pasar hacia duodeno, fíjense que no pasa, o pasa muy poquito contenido. Lo normal sería que pase y que tiña todo, ¿sí? Acá lo que hace el paciente es tomar el contraste y se queda limitado ahí. Ese sería como el estudio ya que confirma. Bueno, en cuanto a lo que es la úlcera y enfermedad por Helicobacter pylori, como les dije, de esta bacteria, lean todo. El color con que lo tiño, la forma, el tamaño, cómo se busca. Es un gram negativo y produce ureasa. ¿Por qué es importante o por qué recalca que produce ureasa?
Bien, porque para el diagnóstico de los pacientes yo lo que hago es buscar la cantidad de ureasa que tiene el paciente, es como una búsqueda indirecta. Se supone que el 50% de la población tiene Helicobacter pylori, está relacionado más que nada bien, en las se evidencia más en lo que son úlceras duodenales respecto a las gástricas. Se debe buscar en todo paciente. Está relacionada, como decíamos, un poco al nivel socioeconómico, a la alimentación, pero se cree que el 50% de la población mundial lo tiene y muy pocos pacientes desarrollan síntomas, ¿sí? Si bien todos lo tienen, no todos van a tener la clínica de la úlcera. Bueno, como les dije, una bacteria gram negativa, espiralada, está relacionada con el desarrollo de la gastritis y de la úlcera péptica, evolucionando después al cáncer gástrico. Por eso es importante y recalcamos la búsqueda o la detección de esta bacteria. Puede ser sintomático o asintomático en el 70% de los pacientes. La transmisión es gastrofecal oral. Puede persistir toda la vida y el sistema inmune no lo puede erradicar. Es decir, que hay que hacer tratamiento sí o sí. Lo que hace el Helicobacter pylori, penetra en la mucosa, se adhiere a las células epiteliales gástricas y lo que hace es, digamos, destruir las células gástricas, altera la barrera mucosa y genera inflamación y muerte de esas barreras que generan la protección frente al ácido gástrico. Eso lleva a la inflamación, úlcera y puede terminar en lo que decíamos en la neoplasia. La bacteria tiene diferente, como habrán estudiado en micro, todas las bacterias tienen su mecanismo para atacar, por así decir, y después el sistema inmune tenía su mecanismo defensivo. El factor bacteriano más importante de la bacteria del Helicobacter pylori es la ureasa, que como dijimos, penetra en la célula gástrica y la termina destruyendo. Eso nos daba la gastritis aguda y después termina en la úlcera. Factores del hospedador depende de la localización y la respuesta inflamatoria que tenga. Decíamos que no es lo mismo si estaba en gástrico que en duodeno. Factores del huésped es el reclutamiento de neutrófilos, de linfocitos T y C, macrófagos y plasmocitos, y el daño endotelial se relaciona con la muerte celular de la mucosa gástrica. Bien. La ureasa resiste, la ureasa le permite sobrevivir en el medio ácido a la bacteria, genera amoníaco, que esto lleva a la lesión de las células epiteliales, y produce proteasas y fosfolipasas, que habíamos dicho que la capa protectora de la mucosa digestiva está dada por esa capa fosfolipídica que repele al jugo gástrico, que esto es atacado o alterado por el Helicobacter pylori. Es decir, que, bueno, reduce la barrera de defensa y eso es lo que le permite entrar a la célula. Siempre que tengamos Helicobacter pylori, indagar sobre el consumo de AINES, y si el paciente en la veda tiene un resultado positivo para el Helicobacter pylori, sí o sí tengo que hacer el tratamiento para erradicar. Terminado el tratamiento, ¿qué tenía que hacer? Bien, tengo que volver a evaluar la úlcera, si está presente o no, y evaluar si erradiqué la bacteria o si sigue colonizado. Si el paciente que tiene Helicobacter pylori consume AINES, tengo que tratar de que no los consuma si es posible y si lo hace en la menor dosis que sea efectiva. Como medidas higiénico-dietéticas, abandono del tabaquismo, evitar el consumo de AINES y todos los síntomas que desencadenen los síntomas de la úlcera. ¿Cuál va a ser el tratamiento farmacológico para erradicar? Esto sí es importante que lo sepan. Triple terapia, ¿qué significa?
¿Mm? La triple terapia le decimos, ¿sí? En algunos casos puede ser cuádruple. ¿Qué significa? Que le voy a dar al paciente por lo menos 3 medicamentos. Uno va a ser el inhibidor de la bomba de protones y después va a estar asociado a los antibióticos, que los antibióticos son 2. En el caso de agregar un protector de la mucosa, decimos cuádruple terapia. Hay un esquema que es el esquema original o el esquema que se elige para hacer el tratamiento. Si el paciente ya hizo el tratamiento o si la bacteria es resistente a alguno de esos antibióticos o si el paciente es alérgico a alguno de esos antibióticos, tenemos otras 2 opciones. El esquema clásico va a ser, ¿cuál? ¿Cuál es el esquema clásico? Omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, ese es un protector de la mucosa, y parecido. Bien. Dentro de los, ahora vamos a nombrar todos, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que van a ser los más conocidos, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, que lo que hacen es, ¿para qué le voy a dar un inhibidor de la bomba de protones? ¿Para qué le damos un omeprazol? Para alterar el pH y que la bacteria tenga menos posibilidades de sobrevivir, por así decirlo, ¿sí? Altero el medio interno para que los mecanismos invasivos de la bacteria no funcionen. El inhibidor de bomba de protones, que puede ser cualquiera de los que vimos recién, actúa en lo que es la secreción gástrica, tiene un mecanismo de acción que es sobre la enzima hidrógeno potasio ATPasa, o la bomba de protones. ¿Qué más? Son mucho más eficaces que los inhibidores antihistamínicos de tipo 2. Y el mayor efecto se produce en las primeras 4 a 6 horas. Para tomarlo, para que sea efectivo, el paciente tiene que estar con el estómago vacío, es decir, antes de comer. No tiene efecto si lo hace después. Y bien, en algunos pacientes necesitan una dosis baja y en otros pacientes hay que ir corrigiendo. La duración con el tratamiento inhibidor de protones es de 8 semanas y eso se vio que para las úlceras tiene una mejoría en el 97%. Si el paciente no tolera o tiene alguna contraindicación para el inhibidor de protones, debe usar inhibidores del H2, o sea, antihistamínicos de tipo 2, durante 8 semanas, que tiene buen efecto, pero es menor respecto al inhibidor de protones. El inhibidor de la bomba de protones puede ser por vía oral o por vía endovenosa, viene en cápsulas, comprimidos o ampollas, y bueno, acordarse de eso, que los alimentos retrasan su absorción, por eso lo tengo que dar más que nada en ayuno. La biodisponibilidad es baja, es corta, y ¿qué más decía? Y bueno, eso que decía, el mejor efecto lo tengo a las 4 o 6 horas, y el máximo efecto lo tengo a la semana del tratamiento, entre los 5 y los 7 días. Acá les nombra las presentaciones, ¿sí? Dijimos que vienen en cápsulas, comprimidos o en ampollas. Puede ser el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol o esomeprazol. Después de eso ustedes leen la forma de presentación. Tiene efectos adversos, obviamente, como todo fármaco, principalmente lo que es mareos y cefalea. En algunos pacientes les puede generar náuseas o vómitos, puede constipar o dar cólicos. Es infrecuente, pero puede pasar. Cualquiera de estas cosas hace que tengamos que rotar a un inhibidor antihistamínico. Los inhibidores de la secreción de H2, ¿conocen alguno? Famotidina, ¿sí? O ranitidina. Lo que hacen es bloquear el receptor.
de la histamina. Y lo que hacen es disminuir la producción ácida. Se puede tomar, por lo general, se toma por la tarde, en una única dosis, o 2 dosis, una por la mañana y una por la tarde, de acuerdo a los síntomas del paciente, también entre 8 y 15 días. Este se toma un poco más, hasta los 15 días, y la eficacia depende en algunos pacientes, que, o sea, de acuerdo a los síntomas que tengo al paciente, le voy a dar 1 o 2 dosis. Bueno, lo que les decía es que inhibe la secreción basal de gástrica, de pepsina y de factor intrínseco, sin afectar la absorción de B12, que eso es importante. Y bueno, después les habla de medicamentos, o sea, tenemos ranitidina, famotidina y cimetidina. El mejor es la ranitidina, seguido por la famotidina, pero ahora vamos a ver que la ranitidina ya no tiene más presentación en comprimidos, es solo de vía endovenosa. Reacciones adversas o interacciones que presentan estos fármacos no generan tolerancia, o si lo hacen es a muy largo plazo. Puede haber hipersecreción ácida de rebote, si se suspende en forma abrupta el tratamiento. Puede generar cefalea, confusión o desorientación, muy pocos pacientes, pero bueno, puede pasar. Y tiene lo que se llama un efecto adverso que es antiandrógeno. Es muy poco frecuente, pero existe, o se vio reportado la ginecomastia y la hiperprolactinemia en pacientes que consumen ranitidina o famotidina. Obviamente en consumidores a largo plazo. Y puede dar estreñimiento o diarrea, cualquiera de las dos, y tiene efectos cardiovasculares. Y acordarse que pacientes que están anticoagulados, este fármaco no es el de primera opción. Bueno, efectos adversos ya los vimos. Bien. Bueno, las dosis, de acuerdo al tipo de úlcera que tenga, se da la dosis, la presentación de la ranitidina es de 50 miligramos la ampolla, los comprimidos ya no vienen más, eran de 150 o de 300, y después la cimetidina y la famotidina tienen otras presentaciones, que es de 10 o de 20 miligramos. Ahí tienen la presentación y las indicaciones. Y bueno, este es un artículo que cuenta, en el año 2020 se dejó fuera de mercado la ranitidina en forma de comprimidos, porque se encontró que tenía una sustancia que es la nitrosedimetilamina, que era un posible cancerígeno, por eso salió del mercado y ahora lo que se comercializa es la famotidina. Sí existe la ranitidina, pero solo de vía endovenosa. Otro de los fármacos que podemos utilizar son los antiácidos, ¿sí? Estos no van a inhibir la secreción del ácido, solo que lo van a neutralizar. ¿Y cuál podría ser uno de ellos? El bicarbonato. Lo primero que uno toma cuando tiene acidez, ¿qué se les ocurre? Viene como en un juguito. El alical, el uvasal, ¿sí? Eso lo que no hacen es inhibir, sino que neutralizan. Bien. Tiene un alivio momentáneo, por unas 4 o 5 horas, después se va el efecto y vuelve todo, ¿sí? Y en algunos casos puede aumentarlo. Es de segunda elección, aunque su uso bueno, es muy popular, como dice acá, puede venir en comprimidos efervescentes o suspensión. Los antiácidos se clasifican en compuesto con magnesio, compuesto con aluminio o mixtos, que sería el famoso alical.
Bueno, el efecto de duración es de 3 a 4 horas y son excretados por orina, es decir, ¿en quién tengo que tener cuidado con esta medicación? Bien, pacientes con insuficiencia renal no pueden tomar esto. ¿Qué les podría pasar? Si se toman uno no pasa nada, pero si toman todos los días, ¿intoxicación con qué? Con aluminio o con magnesio. ¿Está? Tienen efectos adversos bajos o de poca incidencia, que son más que nada alteración de la motilidad gástrica. Uno da constipación y el otro da diarrea. Entonces lo que hicieron es unir el aluminio y el magnesio para que no poner en la balanza las dos cosas y que no genere ni diarrea ni constipación. Pero el paciente con falla renal se intoxica por no eliminarlo. Bien. Estamos. Otro de los fármacos que se puede utilizar son los protectores de la mucosa. ¿Conocen alguno? Bien, es decir que vimos, primero, fármacos que modifiquen la acidez, que va a ser la bomba de protones, el omeprazol, la ranitidina, famotidina, fármacos que neutralicen la acidez y ahora fármacos que protejan la mucosa directamente. Hay varios, lo que hacen vienen en forma de jarabe, y lo que hacen es con la acidez del estómago se forma como una pasta o una plastilina y se va a quedar pegada en la úlcera. Y eso protege o le forma una capa frente al jugo gástrico. Tiene otros efectos secundarios, que es quelar la bilis, facilitar el tejido de granulación y, bueno, estimulan la secreción de bicarbonato y moco, es decir, que también protegen de otra forma. El efecto es de corto plazo, es decir, que el paciente lo va a tener que tomar varias veces en el día y principalmente antes de los alimentos. Porque cuando el paciente va a generar mayor secreción ácida, por lo tanto, toman este protector de mucosa, tapan la úlcera, comen, no pasa nada y después se va el protector de la mucosa. Tienen poca absorción a través de la mucosa, no se metaboliza y se elimina por heces. Sí. Puede ser. Sí. Sí. Disminuye la absorción de ácidos biliares. Obviamente todo esto tiene sus efectos. Acá me dicen que Federico, si tendría alteración con la producción de bilis, más que, o sea, no de la producción, sino que al no absorber porque está tapado, me va a quelar, ¿sí? Es decir, a disminuir la absorción biliar. Si disminuye todo lo que es la absorción biliar, disminuye, digamos, todo lo que son las vitaminas asociadas, que ¿cuáles eran? A, D, E, K. Todas esas vitaminas van a estar disminuidas porque se altera la absorción con el consumo de este fármaco. Obviamente, consumo prolongado. Si lo hacemos por una semana o por 2 semanas, o le reponemos las vitaminas, o no se da a largo plazo, obviamente. El sucralfato es uno de estos fármacos, se usa por periodos cortos de tiempo, se me da más que nada a pacientes que tienen úlcera por estrés, úlceras duodenales o gastritis erosiva, y en los pacientes que tienen dispepsia de tipo no ulcerosa. Tiene pocos efectos adversos, la constipación es lo más frecuente porque genera como una masa o una plastilina que no se absorbe, y está contraindicado en pacientes con enfermedad renal avanzada. Bueno, efectos adversos principales: sequedad bucal, mareo, vértigo, erupción cutánea. Es efectivo para la curación de las úlceras y se toma, como dijimos, previo a la ingesta de alimentos. Nombres comerciales, ahí tienen varios. Riopan es por ahí el más conocido. Y las indicaciones de acuerdo al paciente. Y como dijimos, no se dan tratamientos prolongados debido a la alteración de la absorción de sales biliares. Otro puede ser el misoprostol.
Se usa también para los tratamientos de úlceras duodenales o gástricas y tiene un efecto colateral que es la alteración del músculo uterino, por lo tanto no se da en mujeres en edad fértiles y mucho menos si está embarazada porque es abortivo. Sales de bismuto sería otra opción. Y bueno, acá habla de los antiácidos, bicarbonato. Bien, efectos adversos de hidróxido de aluminio y magnesio, que esto les habla más que nada de los efectos adversos del fármaco, que esto lo leen, digamos, si no se van a dormir, si yo les leo todo esto. Pero acuérdense que los antiácidos se basan en aluminio y magnesio, que su efecto es neutralizar, y obviamente la mayor complicación sería por la intoxicación de estos dos minerales. Antiácidos, les da los nombres comerciales. Y para el tratamiento de lo que son las úlceras asociadas a AINES, más que nada lo que tenemos que hacer es suspender el AINES. Si yo saco el factor que me genera la úlcera, va a mejorar el paciente. Si el paciente sí o sí tiene que consumir AINES, vamos a usar la menor dosis que sea efectiva. Y lo otro que les voy a decir, que esto es frecuente en los pacientes que consumen aspirinas, ¿sí? Vieron que para la parte cardiovascular se suele dar aspirina en una dosis muy baja, pero a tener en cuenta que a largo plazo me puede generar una úlcera por AINES. De todas formas, las úlceras por AINES se ven en pacientes que consumen grandes cantidades, aunque sean tiempos cortos, ¿sí? Pacientes post-traumatismo, post-quirúrgico, que tienen altas dosis de analgésicos y terminan con dispepsia secundario a una gastritis o a una úlcera. Profilaxis de la úlcera por AINES, es decir, si yo tengo un paciente y le voy a tener que dar por mucho tiempo o por unos días una dosis alta, tengo que hacer la profilaxis. ¿Qué significa eso? Prevenir la aparición de la gastritis o de las úlceras. ¿Y cómo lo hago eso? Bien. Lo que voy a hacer es, en el paciente que tenga antecedentes de úlcera o que tenga antecedentes ya de perforación digestiva o de hemorragias digestivas, junto con el tratamiento que prescribo, evaluar si el paciente es o no portador de Helicobacter pylori, o sea, si ya tiene o no un antecedente, porque eso va a favorecer al desarrollo de la úlcera, y obviamente dar los inhibidores de bomba de protones o los antagonistas del H2. El tiempo que utilizan la medicación, sobre todo si son AINES del tipo de piroxicam, ¿sí? Diclofenac, ketorolac, toda esa línea, además de prescribirlo, prescribo la protección gástrica. Bien. Si el paciente tiene a su vez Helicobacter pylori, tenemos que elegir uno de los tratamientos para la erradicación. Dijimos que hay 3 tipos de esquema para tratar Helicobacter pylori. El primer esquema es el más efectivo y obviamente el de tercer esquema es menos efectivo, pero funciona. Los fármacos que utilizamos son amoxicilina y claritromicina. ¿Cuánto tiempo? Susurros. ¿Cuántos días? 14 días. ¿A qué dosis? Esto lo tienen que saber así. Obviamente va a estar en algún choice. 500, ¿qué? Día. 500 por día, 500, ¿qué? Más dosis necesito. No. La amoxicilina 1 gramo y la claritro 500 miligramos. ¿Cada cuánto? Cada 12 horas. Bien. Depende del paciente y la acidez. A ver, dijimos que si había mucha acidez va a variar la absorción de los alimentos, también la vida media y la absorción de los fármacos.
Lo que se suele hacer es la claritromicina, darla cada 12 horas, 500 miligramos cada 12 horas entre 7 y 10 días, y la amoxicilina se puede dar cada 8 o cada 12 horas, de acuerdo si el paciente tiene antecedentes ya de Helicobacter pylori, si encontré Helicobacter pylori, y si el paciente fuese alérgico a las penicilinas, se puede rotar por metronidazol, ¿sí? Y lo voy a dar más o menos, ¿cuánto tiempo el antibiótico? Ya se olvidaron. 14 días. Y el inhibidor de bomba, más tiempo, ¿sí? 8 semanas como mínimo, son 2 meses. 2 meses, ahí reevalúo y se puede prolongar. Entonces ahí prolongo solo con el inhibidor de protones. Segunda opción o tercera opción, depende si el paciente es alérgico. Y le puedo dar metronidazol o levofloxacina, de acuerdo a si es resistente o si es alérgico. Y para que sea cuádruple terapia, le agrego un protector de la mucosa, que puede ser, por ejemplo, el sucralfato. Entonces, el antibiótico se usa 14 días, el inhibidor de protones 14 días, y se puede prolongar hasta 4 u 8 semanas, de acuerdo a la evolución. Sí. La moxi se da 1 gramo cada 2, se puede dar 500 cada 8. Y la claritro 500 cada 12. Sí. Bien. Algunas bibliografías varían entre 8 o 12 horas, depende de la absorción que tenga el paciente, los antecedentes del paciente. Este es un algoritmo que lo van a encontrar en internet, en una forma resumida de cómo tratar las úlceras. Vamos para lo más fácil. Si es una úlcera en el medio que está asociada a consumos de fármacos, de AINES, ¿sí?, de antiinflamatorios, si el paciente puede suspender el AINES, lo suspendo y listo. Si no lo puedo suspender, voy a la dosis más baja efectiva y agrego inhibidor de bomba de protones. Si el paciente tiene una úlcera que no está relacionada a AINES y que no está relacionada a Helicobacter pylori, es decir, un paciente que se internó y tiene una úlcera por fármacos o tiene una úlcera por estrés, lo que voy a hacer es, si es una úlcera duodenal y no tiene antecedentes de úlcera duodenal, inhibidor de protones 4 semanas. Si tiene antecedentes, le voy a dar a largo plazo el inhibidor de la bomba de protones. Si el paciente tiene una úlcera gástrica, no tiene antecedentes de úlceras previamente, 8 semanas de inhibidor de protones, y si sí tenía antecedentes de úlceras, le doy a largo plazo. Y si la úlcera es por Helicobacter pylori, si es gástrica, le doy por 8 semanas el inhibidor de protones. Si fuese una úlcera duodenal grande, complicada o refractaria al tratamiento, prolongo el inhibidor de protones, ¿sí? Si no, no requiere prolongarlo. ¿Estamos? En eso varía de que sea 4 u 8 semanas, digamos, o prolongado lo que es el inhibidor de protones. Tenés que rotar el antibiótico porque presenta resistencia. Si le hiciste con amoxi y clarito, lo rotas al otro esquema. Le pones metronidazol, le pones levofloxacin. Bien. Si la paciente es mujer y está embarazada, obviamente no le puedo dar alguno de los fármacos que mencionamos, y lo que se hace es tratamiento sintomático hasta el momento del parto. Lo que sí le puedo dar es antihistamínicos del tipo 2, es decir, famotidina. El omeprazol está contraindicado o es de categoría C, el misoprostol es de categoría X directamente, y la erradicación por Helicobacter pylori se pospone hasta el momento del posparto, o sea, hasta que nace el bebé. Bien. ¿Cómo se dan los medicamentos? Esto sépanlo. Hay algunos que se dan antes de la comida, que dijimos que era el omeprazol o lo que son los protectores de la mucosa, y los que se dan después van a ser los antihistamínicos de tipo 2, los antagonistas de H2, y los antiácidos, los neutralizantes.
Si tengo una úlcera que es refractaria al tratamiento, voy a tener que modificar lo que estaba haciendo. Como me decían recién, ¿qué pasa si a las 8 semanas vuelvo a hacer la biopsia y sigue el Helicobacter? Decimos que la úlcera es refractaria cuando, pasadas las 8 semanas de los inhibidores de la bomba de protones, persisten los síntomas o persiste la úlcera. ¿Cuáles pueden ser las causas? Que la úlcera haya sido muy grande, ¿sí? Con lo cual tengo que hacer un tratamiento más prolongado, hasta las 12 semanas. Que el paciente sea tabaquista, es decir, que por un lado hago el tratamiento, pero por el otro lado estimulo la producción de la úlcera. Que tenga un estrés psíquico, es decir, pacientes con internación prolongada, grandes quemaduras, anticoagulados, uso prolongado de AINES, que tenga el síndrome de Zollinger-Ellison, o que haya hecho mal la medicación, la tomó mal y por eso no fue efectiva, o que tenga resistencia a los fármacos que le dimos. Cualquiera de esas opciones son las que tengo que pensar si, terminado el tratamiento, el paciente sigue con síntomas y hago la videoendoscopía y está todo igual. ¿Qué era el síndrome de Zollinger-Ellison? ¿Alguien lo conoce? Bien, es un tumor secretor de gastrina, por lo tanto el paciente va a tener úlceras y por más que yo haga el tratamiento con el inhibidor de protones, no va a funcionar. El paciente se va a presentar con una enfermedad ulcerosa severa, es decir, va a tener todos los síntomas, va a estar asociado a la diarrea y a la hipersecreción gástrica. Es de baja frecuencia, pero existe, y más que nada en pacientes entre los 30 y 50 años. Pueden ser aislados, en su mayoría es un tumor, un gastrinoma aislado, y en otro porcentaje menor se relaciona a otros tipos de tumores, ¿sí? Es parte de un proceso neoplásico. La etiología se desconoce, y bueno, las úlceras van a ser más que nada de tipo duodenales, y en menor frecuencia pueden estar en estómago, yeyuno. La manifestación clínica, como les dijimos, es una úlcera persistente asociada a diarrea, o estatorrea, que va a estar relacionada a la pérdida de peso por toda la alteración de la absorción de todo lo que se absorbe en la mucosa gástrica, o sea, déficit de B12, déficit de vitaminas. ¿Cómo lo voy a estudiar? Dosando la concentración en plasma. Existe una prueba de secreción de secretina y, bueno, con el dosaje. Después, metodología de estudio, voy a tener la endoscopía con toma de biopsia, y lo que voy a encontrar son células malignas que van a tener tinción específica. Y la otra forma es hacerlo mediante imágenes, como vimos, con una seriada o con una tomografía abdominal. El tratamiento van a ser fármacos inhibidores de la secreción a dosis alta. Fíjense que el omeprazol, la dosis normal es de 20 o 40 miligramos por día, y en este caso llegamos a usar hasta 100, y bueno, en algunos casos un poquito más, y en lo posible, si se puede destacar, hacer la resección quirúrgica sería como el tratamiento de elección, salvo que esté, o que sea, que forme parte de otras neoplasias. Bueno, creo que nada más sabía de esto. Bien, estamos. Perdón que fui leyendo la clase porque yo no armé el PowerPoint, así que venía medio chusmeando lo que decía, pero a mi criterio, a ver, lo que tendrían que saber, o lo que yo esperaría que sepan, es, bueno, obviamente la definición, los diferentes tipos de úlcera, y específicamente el tratamiento cuando tengo Helicobacter pylori y cuando es resistente al tratamiento. Eso lo vemos, pero muy frecuente en la práctica diaria. Acá por ahí lo que hacía era nombrar mucho la medicación, la forma de presentación. Eso obviamente lo tienen que saber, lo dejamos más para terapéutica, pero tengan idea de qué es lo que se usa, la presentación que tiene, si se lo tengo que dar antes o después de comer, cuánto tiempo y en quién estaría contraindicado, ¿sí? Pero hagan mucho hincapié en lo que es el Helicobacter pylori
y el tratamiento. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? Nada, bueno, terminamos la clase.